Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Shalom, mis hermanos amados. Yahweh les bendiga grandemente. Amén. Que Yahweh en su misericordia nos permite estar aquí donde se alaba y se implora su nombre cada dos. Amén. Vamos a hablar hoy nuevamente de lo que es el servicio. ¿Okay? Mi Padre quiere que nosotros sepamos bien qué es lo que Él quiere de un siervo. ¿Qué es para Él un buen siervo? Amén. O como Él les llama en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo dice: en una casa grande no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Amén. Entonces, ¿qué tipo de vaso o de utensilio quiere ser usted? ¿Cómo usted se considera? ¿Usted considera que es un vaso para la honra o considera que está siendo de deshonra? Muchos no nos consideramos así, porque muchos pensamos todo el tiempo que estamos haciendo lo bueno, pero lamentablemente no pasamos todas nuestras actitudes y todo lo que hacemos a través de la luz de la Biblia. Lamentable es porque eso, como lo hemos hablado ya en muchas otras oportunidades, como Yahweh nos los ha dicho, esta es la constitución del reino de los cielos y esto es lo que nosotros debemos estudiar y anhelar, escudriñar, meditar en todo momento para que podamos entender cuál es el propósito de Yahweh Elohim Sebaot sobre cada uno de nuestras vidas. Amén. Entonces, veamos, ¿verdad? Como leímos en otras prédicas, cuando hablamos de Caleb y Yahoshua, de Josué, ellos fueron enviados junto con otros 10 líderes más de la casa de Israel. Y solo ellos fueron quienes, obedeciendo las instrucciones de Yahweh, trajeron el informe de la tierra que se nos dio por heredad. Estos dos siervos sabían el objetivo con el que iban a reconocer la tierra que nos dan con heredad. Yahweh le dijo a Moisés: envía a tus siervos para que reconozcan la tierra que les doy con heredad, por heredad. No para que vayan y traigan noticias fatídicas para que ellos mismos vean de que no van a poder tomar posesión de algo que está invadido. Algo que ya está puesto, ya hay moradores allí, ya hay personas que habitan ahí y por lo tanto esos mismos moradores, esas mismas personas nos van a aniquilar. Ese fue el informe que trajeron esos otros 10 de los 12 que envió Moshe, que le dijo Yahweh que enviara 12 hombres de las tribus de Israel. Él envió 12 príncipes, 12 líderes. Y solamente estos dos, Caleb y Yahoshua, fueron los que en verdad hicieron su trabajo. Los otros 10 se encargaron de hacer mermar la fe del pueblo. Dicen las escrituras de que empezaron a decir y a murmurar y a levantar testimonio de que ahí había hombres gigantes, de que los iban a esclavizar, de que los iban a matar, de que ellos los veían como langostas porque los veían insignificantes y que hubiese sido mejor que ellos hubiesen muerto en Misrayim o hasta en el desierto, siendo entonces vasos de deshonra para nuestro Padre. Amén. Porque nuestro Padre nos mandó a reconocer la tierra que Él nos dio. Vayan y conozcan lo que yo les voy a dar. Eso es de ustedes. Estoy por entregarle esa tierra a ustedes. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Que esos otros 10
lamentablemente no sabían para qué estaban allí. No sabían cuál era el propósito de Yahweh en esas tierras con ellos. Amén. Ahora, a uno se les manda a hacer una labor, ¿verdad? Y van y la hacen con desánimo. O sea, es como que si hubiese mandado a estos 12 hombres, pero esos 10 dijeron, bueno, vamos a ver, ahora que me mandaron a estas tierras, a ver, tengo 40 años dando vuelta en este desierto, ahora voy a ver qué es esto, ¿no? Pero hacen una labor, pero las hacen sin ánimo. No van con la voluntad del Padre a hacer lo que quiere, sino van en sus propios ánimos, con sus propios pensamientos. Amén. Hay otros que ni siquiera los mandan a hacer algo y van y inventan cualquier cosa por hacer, cuando Yahweh no les ha dicho que hagan. Vayamos al libro de Vayikra, ¿verdad? Levítico, capítulo 10, y veamos un ejemplo de esto. Levítico, capítulo 10, Vayikra. Amén. Amén. ¿Ya llegaron? Ok, dice así la palabra de Yahweh. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso. Vamos a leer desde un poco antes, vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 9. O sea, 2 versículos antes, dice: Moshe y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir, bendijeron al pueblo y la gloria de Yahweh se manifestó a todo el pueblo. De la presencia de Yahweh salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaba sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro a tierra. Ahora empecemos con el capítulo 10. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, escuchen bien, pero Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante Yahweh un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moshe le dijo a Aarón: de esto habla Yahweh cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi kedushá, mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Eleazar, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moshe les había ordenado. Amén. Fíjense esto. A estos dos, ojo, estaban sirviendo en la casa de Yahweh. Amén. Hijos de Aarón, sacerdotes para estar delante de la presencia de mi Padre. Siervos de la casa de Yahweh. Amén. Siervos. Unos se hacen llamar siervos, como lo dije en otra prédica. Otros se hacen llamar apóstoles. Unos se hacen llamar pastores. Otros ungidos, ujieres, ancianos. En fin, nos ponemos cualquier cantidad de nombres que a nosotros nos parece o que al hombre le parece. Ojo, no estoy hablando de todo, pero tenemos que tener mucho temor de esto. Amén. Otros son llamados los ungidos, ¿verdad? Y así, a unos que les dicen más personal, le dicen papito lindo y cosas de eso. Pero bueno, dicen las escrituras que estos dos tomaron unos incensarios y que ofrecieron incienso a Yahweh, ¿verdad? Y dice en la versión que ustedes mayor manejan, que es la versión Reina Valera 1960, dice:
fuego extraño, o sea, que no era agradable a él. Un fuego extraño. Amén. Entonces veamos que así nos pasa a algunos, que queremos hacer labores o trabajos de siervo que no son agradables a él. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un hombre que está luchando contra un pecado, ¿verdad? Contra un gran pecado, como por ejemplo la inmoralidad, ¿verdad? Y se mete en algo que no le ayuda. Y dice, por ejemplo, anoche le di la cola a una hermana. Pobrecita, ella estaba sola y no tenía cómo irse. La llevé a su casa. Bueno, dice él dentro de sí, eso es algo que es bueno, porque la vi su necesidad, la necesidad de un hermano, y le di la cola hasta su casa. Y luego agrega como un comentario, algo como quien quiere decir inofensivo. Y allí me quedé con ella hasta las 3 de la mañana, por ejemplo. Usted dice, dentro de sí piensa, bueno, hasta las 3. Pero ¿qué hacen ahí? Hasta las 3. Pero como usted no quiere hacer juicio de sus hermanos, ¿verdad? Usted no le da mayor importancia y deja, o sea, bueno, piensa, bueno, estuvieron hablando de la palabra, estuvieron haciendo algo que en verdad era para edificación. Pero usted está pensando en la carne, porque espiritualmente no se le ha revelado. Realmente usted no sabe lo que sucedió allí en ese tiempo, pero ellos y mi Padre sí saben. Amén. Entonces veamos que este hermano está en una lucha fuerte contra una inmoralidad, ¿verdad? Y llega y se va solo con una hermanita a su casa. Y cuando está con ella, hasta altas horas de la noche, bueno, no vayamos más allá de lo que pueda suceder o no. Eso no nos incumbe en esta prédica, eso no es, pero lo que sí nos incumbe es que estamos haciendo cosas que no debemos. Creyendo que estamos haciendo lo bueno, nos metemos, como dicen en el mundo, en camisa de 11 varas. Nos metemos en la boca del lobo. Pero como ya dijimos, Yahweh sí sabe lo que pasó ahí. Nadie en lo absoluto se escapa de él. Y resulta que estos dos hermanitos, a lo mejor es posible que ejercían un liderazgo dentro de una asamblea o dentro de una iglesia, como usted la quiera llamar. Y bueno, resulta que como Yahweh sí sabe lo que pasó, como Yahweh sí está, aunque nosotros queramos tapar con un dedo el sol, Él hace como hizo con los hijos de Aarón. O sea, algo parecido como lo que vimos con Nadab y Abiú, que por estar en servicio en el templo de Yahweh quisieron hacer lo que les dio la gana, porque ellos creían que estaban allí y pudieron hacer lo que querían. Pues estos fueron consumidos por el fuego, dice la Torá, fuego purificador. Y no fue que los purificó, sino que murieron. Murieron por hacer lo que les daba la gana. Muchos creemos que podemos hacer de las puertas para afuera lo que nos da la gana. Otros son más respetuosos y de la puerta, o sea, cuando están con los hermanos, dicen, bueno, se comportan como hermanos. Pero el hecho de que te comportes como hermano no quiere decir que mi padre no sepa quién eres. Mi Padre sí sabe quién eres. Amén. Entonces, ahora, ¿qué creemos? Que Yahweh hará con estos hermanos que estuvieron haciendo lo que mi Padre no le agrada, así como dice en el verso 1, prendiendo fuego extraño, que Él nunca les mandó. Eso
para él es de bendición para su pueblo. Yo no sé si ustedes están dormidos o están despiertos, pero eso no es de bendición para el pueblo. Yahweh dice en los proverbios, dice en Proverbio 21 y Proverbio 16, que Él es quien pesa los corazones y los espíritus de cada uno. Amén. Él es el que conoce y escudriña los corazones y los espíritus de cada uno. Él, el mal de estos hermanos en su corazón, y con su fuego los va a purificar, o, mejor dicho, los va a eliminar del pueblo. No podían estar en un lugar, no pueden estar en un lugar santo haciendo algo que ellos querían. Hay un orden, hay mandamientos, y el hombre en su obstinación quiere hacer lo que él quiere. Yahweh es quien le da el pago. Yahweh va a ser quien dé el pago. Amén. Entonces veamos en este ejemplo que usted puede querer estar al servicio en la casa de mi Padre, pero no puede hacer con sus propósitos, con sus propios pensamientos. No puede hacerlo bajo sus propios preceptos. No puede hacerlo bajo sus estatutos. Tiene que serlo bajo los estatutos y los preceptos de Yahweh. Y eso está aquí. Entonces usted empieza, ¿verdad?, en su maldad, a preguntar lo que usted, la gente no sabe lo que usted está haciendo. Pero usted empieza a preguntar para buscar apoyo. A ver, ¿quién es la ignorancia? Porque no sabe. ¿Ignorancia por qué? Porque no sabe lo que usted está haciendo. Entonces usted empieza a preguntar, dentro de algunos hermanos, empieza y pregunta, a ver, si lo que está haciendo está bien. Pero no se lo pregunta directamente, sino que le pone ejemplos, ¿verdad? Así como hace Satanás, que esconde la verdad, ¿verdad? Para mentir, más nada. El que esconde la verdad no está haciendo lo bueno. El que esconde la verdad miente. Igual que el que dice medias verdades, lo que está diciendo es una gran mentira. Amén. Entonces esta persona, o estos hermanos, o esta hermana, empieza a hacer preguntas sobre algo relacionado en las Escrituras para ver si él puede, o ella puede, escudriñarse y escudarse y ocultarse en la Torá para hacer lo malo, conociendo en su asqueroso y cochino corazón que está en el mal, que para mi Padre no es agradable presentar un servicio en su casa estando en maldición, en pecado. Pero resulta que, como está cegado por el mismo Satanás, esta persona empieza a buscar las Escrituras, a leerlas, para poder sentirse bien él o ella y estar sirviendo dentro de la casa de mi Padre en su maldición. Pues Yahweh, que no es tonto y sí sabe lo que está pasando, hace como hizo con los hijos de Aarón, con Nadab y Abín. Porque ese aroma que ellos levantan no es agradable a él. Porque el aroma que estos hijos del diablo, porque eso no tiene otro nombre, no es agradable a mi Padre. Amén. Entonces, tenemos que leer la Biblia. Y cuando mi Padre le hable, no se haga el loco. Cuando mi Padre le diga a usted, hijo, mire, eso es maldito ante mis ojos, no se haga el loco y no crea que no es con usted. Es con usted. No siga buscando opiniones para escudar su maldad. Es con usted. Y hágalo para que no sea consumido por el fuego de mi Padre y caiga muerto espiritualmente ante toda la congregación. Luego mire el verso 6, ahí mismo en Vayikra 10. Dice, luego Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado,
ni se rasguen las vestiduras, así no morirán ustedes, ni se irritará Yahweh contra la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor. Tenemos que tener cuidado, porque aquí nos está hablando que Yahweh purificó su lugar. Yahweh purificó su lugar santo, destruyendo a estos dos hombres que se pusieron a inventar, a poner un incienso que nadie les había pedido, mucho menos nuestro Padre Yahweh. Y le dice a Aarón, a su papá y a sus hermanos, le dice, ni siquiera guarden luto por ellos. Ni siquiera guarden luto por ellos. No vaya a ser que ustedes, queriendo guardar luto por ellos, ustedes maldigan al pueblo de Israel. O sea, si mi padre corta a alguien, no salga usted, no venga usted de salido a querer traerlo. Ore por esa persona. Ayune por esa persona. Pero póngaselo en las manos de mi padre, porque espiritualmente está muerto. Él murió espiritualmente cuando decidió hacer lo malo. Así nos pasa a muchas veces. Esto fue un ejemplo. A lo mejor sí un ejemplo muy duro, un ejemplo fuerte, pero sigue pasando en la casa del pueblo, en la casa de nuestro Padre, en el pueblo de Israel. Sigue pasando en las iglesias. En ese pueblo llamado Hijo del Todopoderoso, sigue pasando. Hay transgresiones constantes de la Torá. Hay transgresiones constantes de la Biblia. Muchos se escudan diciendo que ya eso fue abolido. Ya sabemos que eso es mentira. Eso es una mentira satánica. Yeshua, Mateo 5:17 dice, Él no vino a abolir los mandamientos ni a los profetas. Él vino a cumplirlos. Entonces, si Él vino a cumplirlos y en todo tiempo nos exhorta a que seamos santos, porque Él es santo, manteniéndonos lejos del pecado. Jeremías 6:16 nos indica que vayamos y busquemos las sendas antiguas. Primera de Pedro nos dice que nosotros somos su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, ¿por qué seguirnos haciendo los locos, escudándonos? ¿Verdad? En dos mandamientos nada más. No, él después dijo dos mandamientos: ama a Yahweh sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo cortan ahí. Y después dice, de estos dos mandamientos depende las leyes y los profetas. Ahí mismo, ahí donde ustedes leen esos dos mandamientos y que de esos se escudan, ahí mismo, si siguen leyendo, dicen que de estos dos depende todas las leyes y los profetas. O sea, toda la Biblia depende de allí. Pero no que todos los mandamientos fueron abolidos. Amén. Ciertamente, el que ama a Yahweh y el que ama a su prójimo no lo roba. Pero muchos no ven a todos como su prójimo y entonces ellos creen que eso le da derecho de robar a otro que no esté en la asamblea o en la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de maldecir la tierra, maldecir la asamblea, maldecir al pueblo. Ni siquiera, le dijo Yahweh, ni siquiera guarden luto por ellos. Amén. Así no caerá la ira de Yahweh sobre la asamblea del pueblo de Israel. Entonces, amados hermanos, accionemos, ya basta. No es justo que hagan un servicio para Yahweh, diciendo que es para Yahweh, y hagamos un servicio mediocre. No es justo que no hagamos las cosas como deben ser. Que hagamos las cosas como nos lo piden, sino como nosotros nos da la gana. No es justo para mi Padre, no es justo para Yeshua. Pisoteamos su sangre, pisoteamos su verdad, pisoteamos su justicia. No es justo que vayamos y hagamos un servicio y lo hagamos de mala manera. Que no nos importe, que no nos preparemos para ese servicio. Que Él nos hable a través de sus escrituras,
mes tras mes, año tras año, y nosotros recibiendo su palabra, nos creamos que somos los mejores, los más ungidos, los que conocemos las Escrituras. ¿Cómo es posible? Tanto tiempo que le dan palabra a esa gente y no reaccionan, y resulta que nosotros caemos peor que esa gente. Dejemos de ser siervos mediocres, siervos de deshonra, utensilios inservibles para el reino de los cielos, y seamos más diligentes. Escudriñemos las Escrituras y apropiémonos de la enseñanza. Eso no es para otro, es para usted mismo, para uno mismo. No es justo que en la casa de nuestro Padre sucedan cosas por estar desapercibidos. No es justo para Él que un hombre esté al servicio de mi Padre y que dentro de un ministerio que tenga no sea capaz de orar ni de ayunar por su ministerio. No es un siervo agradable a mi Padre, no lo es. Está haciendo un servicio mediocre. Y así como lo hacen en la casa de mi Padre, lo hacen en el mundo, en su trabajo, con su familia. Y viven una vida de mediocridad. Pongamos nuestra vida en orden. Pongamos, como dice, como le dijeron al rey, pon tu casa en orden, porque morirás. Vas a morir. Entonces, les exhorto que comiencen a poner su casa en orden. Pues ¿cómo pueden llevar la casa del Todopoderoso si ni siquiera pueden llevar la de ustedes? Pablo dijo, me considero como siervo inútil, haciendo y habiendo hecho todo lo que hizo. Pero lo hizo ¿por qué? Porque él vio todo lo que pudo haber hecho más. Porque hizo mucho Saulo. Ahora, ¿qué se considera usted? ¿Usted va a ser un vaso de honra o un vaso de deshonra? De honra, bueno, pues entonces póngase en los palitos. Póngase en las Escrituras y comience a ser el verdadero vaso de honra. Deje la flojera y la mediocridad, ya está bueno. Para un hijo del Todopoderoso no puede existir esas palabras dentro de su vocabulario. Flojera, mediocridad. Ya. Y aunque usted no lo crea o no lo quiera creer, eso se le ve en el servicio que usted hace. Y no solamente aquí dentro de la asamblea, en su vida se le ve. Porque deja que el desorden invada su casa. Deja que la inmoralidad invada su casa. La falta de perdón invada su casa. El desamor invada su casa. Pero hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach, usted ponga un parado a todo esto. Y comience a poner en orden su casa. A gobernar su casa conforme a la Torá, conforme a las Escrituras. No como a usted le dé la gana. No prenda incienso que no lo han mandado a prender. Sea un siervo diligente. Amén. Estos actos, que son actos de desobediencia, como lo hemos dicho, muchas veces traen esas consecuencias.
Y por supuesto, consecuencia de maldición. La desobediencia no trae bendición para nadie. Y lo peor, que no es solo a la persona, sino que también a su familia. No juguemos con nuestra salvación. Si usted es un siervo, debe tener mayor respeto. Mayor respeto. Amén. Vayamos al libro de Lucas 12. Y les voy a dejar esto para que por favor anótenlo y medítenlo. Lucas 12, verso 47 dice: el siervo que conoce la voluntad del Señor, de su Señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces, mire, todos sus siervos que conocen la voluntad, pero que no la hacen. Por ejemplo, el ejemplo que dimos ahorita. Esos siervos conocían la voluntad de mi Padre, porque eran siervos y servían dentro de la casa de Yahweh. Eso es un ejemplo. Si hay alguna parecido a la realidad, bueno, usted júzguese y pásese por el filo de las Escrituras, a mí no me reclame nada, yo no fui el que me metí en eso. Entonces, a usted como siervo, que conocía la voluntad de mi Padre, va a ser golpeado. Va a ser azotado, dice otra, la versión 1960. Va a ser azotado. Mucho. Óigase bien. Si usted no conocía la voluntad, bueno, usted va a ser azotado. Pero si usted la conocía, usted va a ser azotado más. Pero dice, en el último pedazo de ese verso dice, y al que se le ha confiado mucho. Confianza. Eso es algo que no se le da a todos los siervos. Porque el que es señor de la casa, mide los pasos de todo. Y sabe a qué siervo se le da más confianza que a otro. Una cosa es conocer la voluntad. Y otra cosa es, aparte de conocer la voluntad, que se te haya dado la confianza. Y muchos de estos siervos han tenido la confianza, la mucha confianza, que mi Padre les ha permitido entrar hasta el lugar santo, conocer de la verdad. Y dice las Escrituras que a este se le pedirá aún más. Si al que conocía se le pide y se le exige mucho, a este que le dieron confianza se le pedirá aún más. Así que no podemos ser tan ciegos con las Escrituras. Si mi Padre te está dando algo, no lo tengas como que si es un perol. El servicio que te han dado para que ejerza no es un perol, no es una lata para que usted la cargue por ahí pateando un pocillo de loco, no. Es para que usted lo atesore y guarde ese servicio, así como guarda su salvación. Pero entonces ahí vemos cómo usted tiene su salvación. Como un perol, o como una lata, o como un pocillo de loco, todo golpeado.
usted autoanalícese y vea a través de las Escrituras dónde está parado o parada. Al que más se le da, más se le exige. Amén. Entonces, procuremos no hacernos los locos con lo que nuestro Padre nos dice. Procuremos ser diligentes con lo que nuestro Padre nos manda hacer. ¿Cuántas veces tiene que exhortar mi Padre a una persona para que esa persona entienda? No sé. Todo depende con el corazón que usted lo reciba. Todo depende de qué vaso quiera ser usted. Si quiere ser un vaso de honra, de oro o de plata, o quiere ser un vaso de madera, de barro, un vaso sucio, un vaso limpio. Les voy a dejar esto como reflexión. Haga su vida, y lo dice las Escrituras. Todo trabajo que usted haga, hágalo como si lo hiciera para Él. Pero si usted viene aquí y hace una labor mediocre para Él, ¿cómo cree usted que está viviendo su vida? Reflexionen esto. Reflexionen esto. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, yo presento a tu pueblo amado. Padre, cuántas veces tú nos has exhortado, cuántas veces te pedimos perdón, Padre, por todos nuestros pecados. Padre, perdónanos porque ciertamente hemos pecado en contra del reino de los cielos y en tu contra. Nos hemos equivocado, nos hemos desviado, pero Padre, apelamos a tu misericordia. Padre, que sea tu amor y tu misericordia quien invada los corazones de todos tus hijos. Padre, pero se haga tu voluntad, no la nuestra. Que se haga tu voluntad. Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua, yo bendigo a tu pueblo y lo despido de este día en Kedushá y en Shalom, para que vayan a sus hogares, para que puedan tener un encuentro íntimo contigo, para que puedan ver tu gloria manifestada en sus vidas desde hoy y para siempre, para que caminen conforme a tu voluntad en las buenas obras que tú has hecho para cada uno, comprendiendo que son tuyas, no nuestras, y que a través de la fe nosotros podamos hacer conforme a lo que está escrito para cada uno de nosotros. Padre bendito eres en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Todá Rabá, Yahweh Eloheinu. Amén y amén. Si ha determinado que no leer la Biblia es nocivo para tu salud espiritual. Ama tu país. Ama al Creador de los cielos y de la tierra. No participes de la idolatría. El pecado del hombre maldice la tierra. ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡No participes en Halloween! Es una fiesta pagana. Es idolatría a los demonios. 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio, clavándola en un madero. Estos versos son algo difíciles de explicar. Muchos utilizan estos dos versos para decir que Yeshua abolió la ley. ¿Pero es cierto? ¿Acaso es esto lo que Yeshua clavó en el madero? ¿Esto es a lo que Pablo se refiere en Colosenses? De acuerdo a Hechos 21-24, Pablo vivió en obediencia a la ley. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Sabiendo esto, no podemos dejar que nuestras interpretaciones de los escritos de Pablo lo clasifiquen como un hipócrita, diciendo una cosa y luego diciendo otra. Pablo fue un fariseo, y aunque los fariseos estaban empapados de sus tradiciones, ellos también estudiaron las Escrituras. Y Pablo igualmente estudió las Escrituras.
Los escritos de Pablo eran profundos, muy profundos, tan profundos que crearon confusión para muchos. De hecho, fue acusado falsamente de predicar en contra de Moisés. Hechos 21. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. Esa es una acusación que aún se sigue mencionando acerca de Pablo el día de hoy. Además, sabiendo que Pedro advirtió contra los que mal interpretan a Pablo diciendo que la ley ya no es válida, ¿podemos aferrarnos a concluir que las cartas de Pablo dicen que él se opuso a la ley? Recuerda que sus propias palabras declaran que él está de acuerdo con todo en la ley y los profetas. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Con esto en mente, conociendo su historia como fariseo y que vivió de acuerdo a la Torá, ¿no tiene sentido que Pablo utilizaría ejemplos de la ley y los profetas? ¿Podría ser posible que este versículo en Colosenses hace una referencia a algo en la Torá? Y podría ser que mucha gente utiliza este versículo para distorsionar a Pablo, cuando en realidad Pablo podría estar imponiendo su argumento a favor de la ley. Como se mencionó en nuestra enseñanza, las ovejas perdidas, Yeshua, la palabra viviente, tenía que morir para volver a casarse con las ovejas perdidas de Israel, ya que Elohim se divorció de ellas. Por favor, vea nuestra enseñanza, las ovejas perdidas, para más detalles sobre este tema. Comencemos nuestro estudio sobre Colosenses 2, pero primero considera lo siguiente acerca de Yeshua en el madero. Juan 19. Después de esto, como Yeshua sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Pero, ¿por qué en los versos 28 y 29? ¿Qué escritura era necesaria cumplir al tener una necesidad de beber algo? Creo que muy posiblemente tenemos la respuesta. ¿Qué se le dio de beber? Vinagre de vino, con una vasija. En esencia, lo que es amargo. ¿Cuál es la escritura que se tuvo que cumplir? Considera esto en número 5. Yahweh habló con Moisés y le dijo, «Habla con los hijos de Israel y diles que si la mujer de alguien se descarría y le es infiel, y alguien cohabita secretamente con ella, pero su marido no se da cuenta, y ella no es sorprendida en el acto ni hay testigos contra ella, entonces si al marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado, o el ataque de celos le sobreviene aunque su mujer no se haya mancillado, éste llevará a su mujer ante el sacerdote, junto con una ofrenda que ella presentará, más 2 litros de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella, ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos, es una ofrenda memorial, para tener presente el pecado. El sacerdote hará entonces que ella se acerque y se presente ante mí. Luego el sacerdote pondrá agua santa en un vaso de barro, tomará un poco del polvo que haya en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Hará entonces que la mujer se ponga de pie delante de mí, le descubrirá la cabeza y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda memorial, es decir, la ofrenda por los celos, mientras él sostiene en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. A continuación, el sacerdote la conjurará y le dirá, «Si ninguno ha dormido contigo, si no te has descarriado de tu marido, ni te has mancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición». Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y alguien que no es tu marido ha cohabitado contigo, aquí el sacerdote conjurará a la mujer bajo juramento de maldición y le dirá, que Yahweh te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, que Yahweh haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche. Que estas aguas que acarrean maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga. Y la mujer deberá responder, Amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición,
y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de manos de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de mí, y la ofrecerá ante el altar. Luego tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar y hará que la mujer beba las aguas. Sucederá entonces al beber las aguas, que si ella se ha mancillado y le ha sido infiel a su marido, las aguas que acarrean maldición penetrarán en ella y la amargarán. El vientre se le hinchará y el muslo se le caerá, y ella mujer será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado, sino que está limpia de culpa, quedará libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, en caso de que la mujer le sea infiel a su marido y se mancille. Pero, ¿por qué esa importancia? Veamos, Éxodo 34. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Elohim, porque yo, Yahweh, soy un Elohim celoso. Mi nombre es Elohim celoso. Deuteronomio 4. Pues Yahweh su Elohim es un fuego consumidor, es un Elohim celoso. Como se muestra en la enseñanza a las ovejas perdidas, el reino del norte estaba divorciado debido a su adulterio. Recuerda que Elohim se considera como un marido para Israel. Jeremías 31. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto, declara Yahweh. Isaías 54. Tu marido es tu creador, y su nombre es Yahweh de los ejércitos. Tu redentor es el Santo de Israel, y su nombre es el Elohim de toda la tierra. Ellos realizaron lo que es abominable delante de Yahweh en el templo, cometiendo fornicación en secreto y detrás de su espalda. Y a pesar de que Yahweh no estaba mirando tal abominación, se llenó de celos. Ahora, echa un vistazo a las abominaciones que cometieron mientras estaban bajo la autoridad del marido. Ezequiel 8. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yahweh, el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quejadas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Elohim de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando o llorándole a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.
Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esto está en conexión con la ley del marido celoso, Yahweh, quien tiene el acta de los decretos contra Israel. Si Yeshua no hubiera bebido de la copa que acarrea maldición, todo Israel habría sido maldecido para siempre. Esta era el acta de los decretos que fue quitada del libro y derramada dentro de la taza, clavándola en el madero a través de Yeshua. A esto es lo que se refiere Pablo en su carta de los Colosenses. De acuerdo al acta de los decretos, él tuvo que beber de la copa por la mujer acusada de adulterio. Este fue el propósito de beber el agua amarga. Es por eso que dijo, tengo sed. Esto era lo que tuvo que cumplir. Oye, mami, él es Jesús.